Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos todos a nuestro panel La perspectiva del Consejo en la recuperación de la empresa. Es un gusto tenerlos aquí con nosotros esta tarde. Tenemos a panelistas, me encanta que estén con nosotros, que hayan aceptado nuestra invitación. María Ariza, directora general de la Bolsa Institucional de Valores. Viva, muchas gracias María por estar con nosotros. El ingeniero Manuel Sama Treviño. Muchas gracias, Manuel. Es consultor independiente de muchas empresas y socio director de Sama Valencia, Sama Cueva y Valencia. Y tenemos a Alfonso González Migoya. Muchas gracias, Alfonso, por estar con nosotros, consejero independiente de varias empresas públicas y privadas. Encantado de que nos estén acompañando este mediodía. Estamos viviendo tiempos sin precedentes, no solamente en México, sino en todo el mundo. Es un fenómeno de una escala global que ha impactado nuestros estilos de vida, no solamente a nivel personal, sino claramente también para las empresas. Y recientemente en un estudio del IMD se nos muestra cómo el governance o el gobierno corporativo ha sido un motor generador de desempeño superior en las empresas en estos tiempos de crisis y también en el más largo plazo. Anteriormente ha sido sujeto a un poco de discusión acerca del impacto que tiene un buen gobierno corporativo en el desempeño de la empresa. Cada vez es más claro que el desempeño de la empresa es muy positivo con relación a un buen gobierno y cada vez los inversionistas buscan más estos síntomas de una buena gobernanza corporativa en la empresa. Antes de que empecemos a hablar del elefante que tenemos en medio de la sala, la pregunta para ponernos todos en la misma página: ¿cuáles son las principales funciones y responsabilidades de un consejo de administración? Y de allí empezamos a platicar de los retos que estamos enfrentando actualmente. ¿Qué nos puedes decir, María, con relación a algunas de las principales funciones del consejo? Tu micrófono está desactivado, María, disculpa. Perdón. Adelante. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la oportunidad. Es un honor estar aquí en este panel y con distinguidos panelistas. Creo que el Consejo de Administración es el órgano que le da estructura a la administración de una empresa. Le da visión, digamos, lo lleva a través del tiempo y de las coyunturas a tomar decisiones que apoyan a la empresa a caminar con fortaleza y con solidez en sus tomas de decisiones. Creo que en ese sentido, un consejo de administración que sea diverso, por ejemplo, apoya mucho a tomar decisiones que contemplen diferentes puntos de vista, que consigan incluir la visión de diferentes grupos, de diferentes estratos, de diferentes ambientes, y que podemos recoger de nuestros clientes, digamos, del entorno, las realidades, las necesidades que tiene la empresa, ¿no? Y entonces creo que en ese sentido, una de las, digamos, mayores virtudes que tiene un consejo es apoyar a tomar decisiones que integren a una buena parte, digamos, con diferentes visiones, que mitiguen los riesgos de la empresa, o sea, digamos, puedan contemplar todas las aristas que enfrenta una empresa y con esta diversidad de opiniones. Y no estoy hablando nada más de términos de género, pero también de edad, de ambientes, etcétera. Podamos mitigar digamos, los posibles riesgos a los que la empresa se enfrenta, que pueda apoyar a la empresa
a tener una comunicación interna sólida y externa, y obviamente a tener toda la solidez financiera que es importante dentro, obviamente, para poder seguir adelante. Entonces, creo que digo a grandes rasgos, ¿no? Sería mi opinión. Gracias, María. Estimado Manuel, ¿qué nos puedes comentar con relación a las funciones y responsabilidades del Consejo? Yo quisiera precisar que en mi caso, todos los consejos en los que yo participo son de empresas familiares. Son empresas familiares de buen tamaño, pero no son empresas públicas. Yo creo que en las empresas familiares la principal función de un consejo en el que hay consejeros independientes es provocar que haya debate y acuerdo. Debatir y acordar no es algo que se nos da naturalmente a los mexicanos. Los mexicanos nos cuesta mucho trabajo debatir y acordar porque cuando alguien no coincide con nuestro punto de vista, lo tomamos personal. Y en los consejos se aprende a poner las ideas en la mesa y buscar la mejor idea, no ver quién ganó o quién perdió una discusión. Entonces yo creo que eso es sumamente importante para que se logre lo que María nos ha dicho, que está perfectamente dicho. Pero en las empresas familiares tiene el ingrediente adicional de que es gente que ha convivido toda la vida, que es gente que no necesariamente en su vida familiar o empresarial ha aprendido a debatir y acordar. Entonces, eso es lo que yo podría agregar, porque lo que ella dijo está muy bien dicho. Muchas gracias. Muchas gracias. Alfonso, ¿qué nos puedes comentar con este respecto? Se desactivó el micrófono, Alfonso. Me dijeron que ustedes lo iban a controlar, pero en fin, ya está. La responsabilidad primordial de un consejo de administración es asegurarse que el negocio tenga una estrategia bien definida y acordada, en los términos que expresó Manuel. Ese es el rol para mí fundamental de un consejo de administración, complementando el que exista una estrategia de negocios con todo lo que implica el tener una estrategia bien definida, y no voy a abundar sobre eso, pero pues temáticamente tenemos que decidir en qué negocio estamos, cómo le vamos a hacer para financiarlo, cómo le vamos a hacer para estafiarlo, en fin, todos los atributos que definen una estrategia, y que presumo que el auditorio está muy versado en eso. La otra responsabilidad primordial que tiene un consejo es evaluar la gestión. Entonces, si cumplimos con esas dos responsabilidades, creo que estamos cumpliendo con nuestro deber como consejeros. Muchísimas gracias. Interesante para nuestra audiencia. María es directora de la Bolsa Institucional de Valores y está muy relacionada, también Manuel y Alfonso lo están, pues está muy relacionada con todo el tema de comunicación externa de las empresas. Fundamental, porque los consejos de administración están regulados bajo un marco legal, ¿verdad? Entonces, acá nos están diciendo qué es y cómo debería actuar de la mejor manera el consejo, pero también hay un marco regulatorio que nos hace tener una responsabilidad fiduciaria, ¿verdad? Así es que me encantan las diferentes opiniones que se complementan de nuestros panelistas. Ahora, dado este momento de crisis por el que estamos pasando, entendiendo que aunque hay algunas empresas que les ha ido muy bien, sobre todo aquellas empresas de base tecnológica, a la mayoría de las empresas no les ha ido tan bien, por supuesto. ¿Cuál debe ser la agenda del Consejo hoy día? A ver si podemos empezar contigo ahora, Alfonso. En esta circunstancia que nos empieza a golpear en México por allá de marzo, ¿cuáles son las cosas a las que debe prestar atención el Consejo de Administración en la situación actual? Bueno, pues en línea con lo que ya dije antes, la estrategia
tiene que ahora tener un enfoque tal vez diferente. Se habla mucho del regreso a la normalidad. Yo creo que efectivamente vamos a regresar, pero va a ser una realidad radicalmente diferente de la que vivíamos antes de marzo 13, cuando la Organización Mundial de Salud declaró esto como una pandemia universal. Consecuentemente, la responsabilidad del Consejo, a mi juicio, no es recuperar, sino realmente enfocarnos a reconstruir nuestro ámbito de negocios, porque lo que era exitoso antes de marzo 13 no necesariamente va a seguir siendo exitoso cuando finalmente pudiéramos declarar que ya estamos totalmente abiertos, que a mi juicio va a estar lejano en el tiempo y que estará marcado por una de dos eventualidades. O hay una medicina para curar el coronavirus o hay una vacuna. Ninguna de esas dos cosas están a la vista. Consecuentemente, esto va a tomar tiempo. Entonces, la responsabilidad primordial del Consejo tendrá que estar en apoyar a la administración a reconstruir el negocio, asegurándose de que tienen claro qué es lo que sí seguirá agregando valor económico, que es una de las tareas importantes de una empresa. Y la otra, generar desarrollo humano. Con el tiempo yo he venido repitiendo este sonsonete en las oportunidades que me has dado de participar en algunos de los paneles. Lo sigo creyendo. Creo que lo resumiría en una sola palabra. El Consejo y la administración tienen una responsabilidad primordial de hacer que la empresa sobreviva. Y no es comercial para viva, sino que sobreviva. Y esa supervivencia pues está marcada por una serie de cosas dentro de las cuales están las que ya mencioné. Entonces ahí lo dejo para una siguiente intervención. Gracias, Manuel. Bueno, mira, yo en la coyuntura actual pienso que el Consejo tiene que asegurarse de dos cosas principales. Primero, en el tema de sobrevivencia de la empresa, que las empresas en esta época deben manejarse en función del flujo. ¿Okay? Cuando hay crisis, el manejo del flujo es la vida. Eso es del corto plazo. Asegúrate de que se maneje por el flujo. Y a mediano o largo plazo, lo vital es que tengan una visión estratégica, que asimilen que hay cambios que van a ser para quedarse y cambios que son coyunturales, y que haya un nuevo proceso de reflexión estratégica que incorpore la nueva situación, ¿sí? Y eso todos sabemos, pero a la hora de vivirlo no es tan fácil, que desaprender es muy doloroso. Entonces, en general, la gente los humanos, tratamos de volver a utilizar las fórmulas del pasado para resolver los problemas del presente. Y este cambio tan fuerte que estamos viviendo, yo creo que el Consejo debe ayudar al management de la empresa y a los accionistas, miembros del Consejo, a aceptar que hay que replantearse la situación y que muchas respuestas anteriores, como dicen, de que nos cambiaron las preguntas, ¿verdad? Ahora las preguntas son otras y hay que aprender a contestar nuevas preguntas. De acuerdo. Muchas gracias, Manuel. María, tú, pues, aparte de ser consejera de organizaciones de empresas, pues estás actualmente dirigiendo una organización, así es que esto que estamos hablando también te pega no solamente como consejera, sino como dirigente de una organización. ¿Qué está haciendo tu consejo actualmente? ¿Cuáles son tus principales áreas de interés y actividades en este momento a través de tu consejo? Sí, la verdad que, como lo dices, lo he vivido en carne propia. Soy la directora general y en mí recae pues la visión y la estrategia del consejo. Y entonces lo que te puedo contar es un poquito cómo se ha llevado este proceso. Entonces, definitivamente lo que dicen mis colegas panelistas es importantísimo. Es una visión hacia adelante, hacia reestructurar, digamos, la potencial estrategia que pudiera o no cambiar.
pero hacer frente al momento actual de la empresa. O sea, el momento actual de la empresa, como cualquier empresa en México, y hablo de empresas medianas en crecimiento, pues está viviendo una coyuntura bien complicada. Si de por sí ya veíamos, digamos, en años anteriores, complejidad para tener acceso a fuentes de fondeo, inclusive una coyuntura nacional que venía complicándose, y todo este movimiento que estábamos sintiendo como empresa, y yo estoy hablando como una empresa, pues esto viene obviamente a ponerlo todavía más difícil. Entonces, yo lo que percibo en consejo es, nos adaptamos rápidamente a tomar en fórmula de comités más estratégicos y más rápidos en tomar soluciones y afrontar la situación de momento. O sea, cómo se van a afectar nuestros ingresos y, por lo tanto, cómo vamos a salir de este proceso, digamos, de corto plazo. Entonces, ahí hay mucha actividad del consejo, tanto con nuestros proveedores, con nuestro fondeo, con nuestros inversionistas, con nuestros clientes. Creo que todo eso, el consejo es parte fundamental, como dice Alfonso, de que haya supervivencia. Y después, por supuesto, de cara al futuro, se reconfigura también la conversación. Ya estamos pasando el momento, hicimos un cambio para afrontar el momento de liquidez, y ahora, ¿qué es lo que viene? O sea, ¿cuáles de los modelos van a seguir y cuáles ya no pueden seguir? Y de cara a la gente, ¿cómo tenemos empatía? ¿Cómo cambiamos la conversación de bonos y de salarios y de mis líderes a gente que está sufriendo, gente que se siente inquieta, gente que deja de dormir, gente que contesta chats a las 11 de la noche en un estado, pues, de angustia, y que con eso provoca problemas? Todos estos temas creo que son de importancia para el consejo de cara al talento y de cara al futuro. Entonces, creo que la reconfiguración del consejo es un poco hacer frente, y después, ¿cuáles de las estrategias que teníamos en nuestro radar a principios de año van a continuar o no? Y reconstruir nuestra planeación para el siguiente semestre y en adelante. Aquí, justamente en este tema que estabas hablando sobre los colaboradores, María, hay una pregunta aquí que nos hace la audiencia que dice: ¿cómo priorizar o cómo equilibrar la salud de los clientes y empleados con la viabilidad del negocio? ¿Habrá algún momento en que quieras tú echar a andar la maquinaria precisamente para promover esa idea de sobrevivencia a expensas de qué? ¿Cómo podemos equilibrar ese tema salud física, mental y empresa? ¿Es un tema o ni siquiera es un tema? Es un tema totalmente importantísimo. Toda el área de capital humano toma una fuerza bien relevante por lo que acabo de comentar. O sea, la gente está muy nerviosa, tiene miedo de perder su trabajo, y ve cómo empiezo a tomar decisiones que por supuesto vienen avaladas del consejo o inclusive dirigidas por el propio consejo, y ellos sienten pues que no saben para dónde van todos estos cambios. Entonces, lo que ha funcionado, por lo menos para nosotros, es una apertura total. Yo, asimismo, como recibo a través del consejo por comités estas estrategias, yo lo hago así hacia abajo, trabajo por comités, me reúno con mis comités semanalmente, y soy muy abierta con absolutamente toda la información de la empresa, de cómo estamos financieramente, de cómo van nuestros clientes, nuestros proveedores, con todos. Entonces, soy muy abierta para que haya esa cercanía, para que ellos sientan que tienen una respuesta, que no están en la incertidumbre.
y vamos tomando las decisiones con ellos, o sea, haciéndolos partícipes un poco de esto y bajando un poco la ansiedad. Estamos haciendo lo posible por tomar decisiones que afecten menos al talento y más a gastos o costos variables digamos, cuidar a la gente como nuestra máxima prioridad. Entonces, sí creo que hay un esfuerzo muy importante que se hace desde el Consejo, por supuesto, con la visión tan relevante que tienen y como esa visión se baja a la administración y la administración necesita el apoyo, necesita ser, ahora sí que muy empática con la gente y estar muy cercana y muy flexible para afrontar estos momentos. Gracias, María. ¿Algo que agregar, Alfonso, Manuel, el tema de salud vis a vis negocio? A mí me gustaría Manuel. comentar que yo he encontrado que probablemente lo más valioso que los consejeros independientes podemos aportar es ecuanimidad y una visión de más largo plazo. Cuando tantas cosas están cambiando al mismo tiempo y no tenemos, cuando menos en las últimas 2 generaciones, una experiencia previa de una crisis de este tamaño, cuando es una crisis inédita, la tensión en la que vive todo el mundo es muy alta. Entonces, el Consejo tiene que aportar ecuanimidad y visión de más largo plazo. Tiene que ayudar a balancear las emociones que se van apoderando de las personas. Y creo yo que con mucha apertura y escuchando mucho y todo lo demás, pero debemos empujar a que la energía se vaya a buscar innovación y a buscar qué oportunidades trae la crisis, porque todas las crisis traen oportunidades, pero nos abruman y entonces dejamos de ver las oportunidades por sentirnos agredidos por la crisis. Qué interesante. Recientemente hablaba con un buen amigo, Manuel, y me comentaba que hoy día su empresa le está yendo de maravilla y no está haciendo nada de lo que hacía anteriormente. Tuvieron que reconfigurarse, reinventarse y les está yendo como nunca. ¿Algo que comentar al tema, Alfonso? Es el micrófono. Yo creo que María lo dijo, el mantener una comunicación franca, abierta con nuestros colaboradores es importante. Nuestros colaboradores buscan guía. Es muy natural que en estos tiempos de grave incertidumbre, porque sí hay una grave incertidumbre, como ya se dijo, y todos lo sabemos. Entonces, el ser transparente, el ser honesto, el decir las cosas como son sin causar alarma, como atinadamente también lo dice Manuel, simplemente destacando pues las áreas de oportunidad, las dificultades, confiar en la gente y su creatividad, escucharlos, tener una comunicación franca en ambos sentidos, es decir, de parte del líder, comunicar sus pensamientos, sus angustias, su forma de que está viendo el futuro, también escuchar a la gente, creo que podemos aprender mucho. Todo el tema de talento es un capítulo importantísimo porque sin nuestros colaboradores pues no vamos a salir adelante. Es también una oportunidad para reflexionar sobre las estructuras organizacionales y sobre la composición del equipo. Necesitamos para estas circunstancias pues personas que tengan el temple, que tengan la imaginación, la creatividad y pues cuando doloroso pueda sonar, pues dejar de lado a las personas que no están con el conjunto de experiencias, habilidades y competencias para poder afrontar los retos que nos implica este ambiente incierto. Tratarlos con toda consideración, con todo respeto, pero lo importante, repito, es la supervivencia del negocio y consecuentemente, pues eso debe presidir las decisiones en materia de talento y de personas que colaboren con nosotros. De acuerdo.
hemos hablado de que funciones importantes del Consejo es el tema de definir el rumbo de la organización, aprobar la estrategia, cerciorarse de que se está ejecutando esa estrategia. Hablamos de la evaluación también del desempeño. ¿Qué nuevas funciones debe adoptar el Consejo de Administración en esta era post-COVID o durante el COVID? Yo no sé cuándo vamos a estar post-COVID, en algún momento, tal vez hasta que salgan los paliativos médicos, los que hablaban ustedes hace un momento. Pero hay algo nuevo que el Consejo debe empezar a hacer que no ha hecho tradicionalmente, Alfonso. Pues mira, yo creo que el Consejo idealmente debiera tener una agenda en donde todos los consejeros y la administración estén comunicados a través de ese, llamémosle prontuario, de cuál es la responsabilidad del Consejo, y vamos a hablar de la era anterior. Creo que hay que redefinir la agenda del Consejo, centrada, decía yo, en el futuro, en la reconstrucción del negocio a la luz del nuevo entorno. Creo que también, así como dije, de las personas que colaboran con nosotros, creo que también hay que hacer una evaluación de quienes integran el Consejo para asegurarnos que en el Consejo tenemos el músculo necesario, la experiencia, la serenidad de la que Manuel hablaba, que es muy importante. No queremos un chapulín que ande brincando de un lado para el otro y que nomás ande inquietando a los consejeros y a la administración, sino gente con serenidad y con buen juicio. Creo que también es una oportunidad para reflexionar sobre la composición del Consejo. Creo que tenemos que dedicarle mucho más tiempo para asegurarnos de que tenemos bien identificadas cuáles van a ser las oportunidades de negocios y cuáles de los negocios que tradicionalmente perseguíamos van a dejar de hacerlo y tomar decisiones rápidas para descontinuarlos, porque pues eso lo único que está haciendo es destruyendo valor. Entonces, eso creo yo que sería pues importante. También ya lo dijo Manuel, pero creo que vale la pena enfatizarlo. Imbuirles de confianza a los administradores, apoyarlos, estar siempre cerca, no esperarnos a que haya juntas trimestrales. El ofrecimiento, Manuel y yo compartimos un par de consejos y lo que les hemos dicho a los administradores es: siéntanse en entera libertad de buscarnos cuando sea necesario. No hay necesidad de que se esperen a que vuelva a haber una fecha para el Consejo, sino que pues con esta facilidad digital de que podemos juntarnos a todas horas y de repente estar en México o en Nueva York o en Monterrey, todo ocurriendo en un mismo día, pues eso antes era imposible, ¿verdad? Entonces necesitamos también aprovechar las facilidades que se han derivado de esta crisis y cómo las estamos capitalizando digitalmente de una manera tan eficiente. Claro. Ahorita sigo con esta misma pregunta con Manuel y María, pero ahorita comentaste algo, Poncho, sobre precisamente estos medios de comunicación. ¿Ven ustedes cuando entremos a condiciones más normales un mayor uso de estas plataformas en reuniones de consejo, o vamos a seguir asistiendo principalmente personalmente, o ya no vamos a viajar tanto una vez que probamos que este medio puede funcionar muy bien? ¿Cuál es esa perspectiva tuya, Alfonso? No, definitivamente yo creo que debemos de explotarlo lo más posible. Nada sustituye al trato personal y lo que los gringos dicen el body language. Pues sí, lo podemos ver aquí a través de la pantalla, pero a lo mejor estamos posando. Pero el estar junto con otras personas es inherente al ser humano. Somos seres sociables por excelencia. Y entonces, de ninguna manera creo que debemos desestimar esa posibilidad. Para mí me hace falta. Sin embargo, tenemos que aprovechar estos medios digitales que son extraordinarios. Lástima que no invertimos ni en Zoom, ni en Amazon, ni en todas estas oportunidades que de repente pues se volvieron 1000% de return on equity, ¿no? Ya lo traemos por si quieres, tío.
Ya están disponibles en Viva, Ya Alfonso. están disponibles en el SIC por si alguien quiere invertir. No, desde luego, no hablemos de eso porque ya dijimos que somos competidores. Manuel, ¿qué actividades ves tú en tus consejos que sea recomendable hacer y que tal vez no hayan estado haciendo antes? Puedo pensar así inmediatamente en dos. Yo creo que en muchas empresas no hemos profundizado suficiente en la sustentabilidad a largo plazo de la empresa. El tipo de materias primas que usamos, el tipo de desechos que producimos, todo lo que engloba el concepto de sustentabilidad, en la mayoría de las empresas no le dedicamos todo el tiempo que deberíamos. Y el otro, que a mí en lo personal me preocupa todavía más, el tema de responsabilidad social, en el sentido de qué estamos haciendo para contribuir a que este sea un mejor México. Porque yo tengo la convicción de que una democracia, mientras más nos acerquemos a ser una democracia en un país en el que 60% de la gente son pobres o están en la informalidad, pues no se le ve mucha seriedad ni mucho futuro, ¿eh? Si queremos tener una verdadera democracia, tiene que haber una mucho más grande clase media, mucho mejor informada. Al menos esa es mi opinión. Y en eso los empresarios tenemos que tener cada vez presente una mayor responsabilidad social, no solamente en vender, no solamente en pagar impuestos, sino qué más hacemos para contribuir a ser una mejor sociedad. De acuerdo, muchas gracias, Manuel. María, algo que tú ves en tus consejos donde participas como consejera o en el propio En Viva, ¿qué nuevas actividades estaremos buscando ahora en el consejo? Mira, creo que lo comentó ya Alfonso bastante bien, pero igual nada más como reforzar la idea de que esta nueva realidad que se nos presenta hoy a través de los medios digitales, que efectivamente necesitas esa presencia física en algunas ocasiones, te permite dos cosas. Una, creo que ser más ágil para poder tener reuniones digamos, más sistemáticas, ¿no? Y no esperar tanto tiempo para las reuniones físicas. Y eso le deja a la administración, pues, tener una dirección y un rumbo, pues, yo creo que más definido y sobre todo en estos momentos que es tan necesario. Entonces, tenerlas más recurrentes te hace más ágil como consejo y a la administración para bajar esa estrategia. Y segundo, lo que te permite también es lograr tal vez la incorporación de estrategas o de consejeros independientes especialistas en algún tema necesario abordar por la empresa, digamos, cada mes. Entonces, si la empresa tiene un tema específico con un riesgo que haya detectado, poder invitar a independientes que sean especialistas en la materia a poderse incorporar en el consejo de ese tema. Entonces, creo que esa facilidad de poder unir gente de más lugares, o sea, no nada más que los tengamos, digamos, cerca físicamente, sino especialistas de más lugares y poderlos tener más cercanos y más estratégicamente, digamos, con temas de estrategia de empresa, creo que eso apoyará, en mi opinión, mucho a la administración en los próximos meses y de hecho de aquí en adelante eso es lo que vemos. A ver, esto que dice María es importante. El consejo, el diseño del consejo debe de ser producto de los retos, las necesidades de la empresa, las tendencias de la industria. Pero a ver, Manuel, ¿cómo saber cuándo la empresa necesita un consejero independiente de cierta especialidad o simplemente necesita un consultor que vaya y haga una chamba en un campo específico?
Bueno, yo creo que son dos funciones completamente diferentes, ¿verdad? Porque el consultor se enfrenta a un problema específico, trata de encontrar una solución o una recomendación y se va. Y el consejero independiente asume parte de la responsabilidad de la empresa. Yo lo que he encontrado, que ligado con lo que acaban de decir mis colegas, yo lo que he encontrado que en la empresa familiar mediana o mediana grande ha sido muy valioso es incorporar en los análisis que se hacen en el consejo lo que está pasando en otras empresas y en otros países, porque cuando tenemos un punto de vista muy provinciano, muy cerrado, como si México fuera el mundo, ¿sí? Dejamos de ver muchas cosas en perspectiva. Entonces, aportar qué está pasando en otras partes del mundo, qué ha funcionado, qué no ha funcionado, cómo se ven las cosas, yo creo que tiene un gran valor en los consejos de administración. Fantástico, gracias. ¿Algún comentario, Alfonso? No por el momento. Todo bien. Muy bien. Muy bien. Hace un momento, Alfonso, hablaste de reconstrucción. En la empresa familiar, con frecuencia existe el hábito de que el consejo, pues con buenas intenciones, ¿verdad? Con la intención de ayudar, se meta a hacer el trabajo de la administración. ¿Cómo promover esta reconstrucción desde la perspectiva del consejo, pero sin meterte en la operación que está dedicada a la administración de la empresa? Yo hablaba de que debe haber un reglamento en el consejo y que tal vez hay que reformularlo en función de las circunstancias del nuevo ambiente. Y la primera regla que debiera de existir en ese reglamento sería que el consejo de administración no interfiere en la administración del negocio. Ese es el error más grave y a veces frecuente que incurren algunos consejos de administración. El consejo de administración está, como dije, para impulsar, para asegurarse de que existe una estrategia, para vigilar el desempeño, para estimular, para hacer preguntas. Realmente el consejo lo que tiene que hacer es expanderle a la administración sus horizontes, asegurándose de que se estén tomando en cuenta todas las variables, todas es una exageración, que se están tomando en cuenta las variables más importantes que inciden en el desarrollo del negocio. Entonces, tareas como asegurarse que el management está enfocado en buscar los negocios en donde sí hay oportunidad de generar valor, que está dispuesto a deshacerse de los que no lo son, de que está cumpliendo con los deberes para con sus colaboradores, de que mantiene, ya lo dijo ahorita María, y no quiero reenfatizarlo, que se están identificando claramente los riesgos implícitos asociados con el actuar de la empresa. Creo que ese es el rol del consejo. Más allá de eso, sería interferir en las decisiones de la administración y descarrilar el esfuerzo que la administración tiene bajo su responsabilidad. Entonces, esa sería mi recomendación fundamental, cero interferencia. Fantástico. Y si nada más comentar rapidísimo, creo que es relevantísimo lo que acabas de comentar, porque sí hay a veces esta disyuntiva entre si el presidente del consejo o algún otro tiene que estar más en la operación y ponerse más en la actividad. Y a veces eso, si bien puede apoyar en algunos casos, en otro puede inclusive hasta demeritar un poco las decisiones de la administración porque ya hay otra persona, o sea, la gente se hace bolas. Entonces, sí es muy importante que el consejo permanezca en ese nivel superior a la administración, en donde obviamente hay un reporte y sí creo que ahí debe de haber una diferencia, por eso sí o sea, yo sí soy de la opinión que haya
dos, ¿no? Que esté partida la presidencia del consejo y la administración, un director general, para que haya un reporte real de la gestión y que no se mezclen los niveles porque causa mucha confusión hacia dentro de la administración en varias ocasiones. Y otra cosa creo que bien importante es que sean muy, el consejo, ser muy receptivos y muy motivadores de la administración también. O sea, está bien, ¿no?, estar encima y es muy importante estar siempre pendiente de que la gestión sea como sea, se dé como se haya establecido una estrategia, pero digamos, sin perder de vista esta parte de que la administración necesita motivación también. Entonces, es bien relevante que como consejeros estemos en ese sentido apoyando a nuestra administración, manteniéndolos con un espíritu y una energía positiva, porque pues, todo el mundo está en alerta y la administración necesita apoyo, ¿no? De acuerdo. Gracias, María. Acá nos preguntan, si tuvieras que escoger una sola virtud para tu consejero independiente, ¿cuál sería, María? Piensa en una virtud en tu consejero ideal. A mí me gusta la gente, o bueno, los consejeros que a priori están abiertos a los cambios y que son receptivos de las ideas que la administración propone. Inclusive cuando pueden ser ideas tal vez totalmente out of the box, cuando hay esa flexibilidad y hay esa cualidad de escuchar y de comprender a priori, o sea, dejar a la administración el espacio de vender su propia idea, revela mucho del consejero. Y entonces la administración siente la confianza de seguir y si después, digamos, la propuesta es rechazada, se sintió escuchado, se sintió, digamos, que tuvo la audiencia y que se le permitió exponer su idea. Entonces creo que un consejero que es flexible, que escucha y que le da su lugar a la administración, a priori, creo que es, en mi opinión, positivo. Ok, Manuel. Bueno, a mí me gustó mucho la mención que hizo María sobre la importancia de la separación del rol de presidente de consejo y director general. Yo soy totalmente fan de esa idea. Creo que cuando se maneja revueltos esos dos puestos, normalmente le haces mucho daño a las funciones de presidente del consejo, porque al director general el trabajo le llega y el presidente del consejo tiene que buscar el trabajo. ¿Sí me explico? El presidente del consejo tiene que estar viendo más adelante. Y hay una función del consejo y sobre todo del presidente del consejo que yo le doy mucha importancia. El presidente del consejo tiene que asegurarse que el equipo del director general sea un equipo balanceado, que no vaya a caer en el riesgo de buscar solamente gente que es del mismo corte que él. ¿Me explico? Y luego, una siguiente cosa que en mi opinión también es responsabilidad del consejo, pero sobre todo el presidente del consejo, es que los ingresos del equipo directivo estén alineados con los intereses de la empresa, porque eso no necesariamente pasa y no siempre pasa. Y eso, si no lo cuida el consejo, es muy fácil que se desvíe. De acuerdo. Alfonso, ¿alguna virtud de tu preferencia para un consejero? Y voy a aprovechar un truco para decir más de una, pero bueno, yo creo que el atributo principal que tiene que tener un consejero es que ser una persona íntegra. ¿Y qué entiendo por ser íntegro? Una persona que piensa, que dice y hace en congruencia
y que consecuentemente lleva pues esos tres atributos de la reflexión, que es el pensar, el decir, un consejero que se mantiene mudo durante todas las sesiones del consejo, pues gracias, no debe de estar ahí, y que actúa en línea con ese pensamiento y con esas expresiones que ha hecho públicas, ¿no? Entonces, la integridad, para mí, yo la entiendo así. Piensas, dices, haces en línea congruente y consecuentemente ese es un atributo que todo consejero debiera de tener. Perfecto, muchas gracias, Alfonso. Preguntan acá si las empresas pymes que no tienen consejos, si este es un momento para crearlo. Alfonso. Pues depende de cada uno, ¿no? Del tamaño, del compromiso, en fin, siempre es útil el poder escuchar y rebotar las ideas con terceros. Yo creo que esa es una virtud de por qué los consejos de administración no solo han proliferado, sino que también se les ha otorgado y se les ha demandado una conducta y una responsabilidad, pues que tiene que ver con eso que también Manuel hablaba de la responsabilidad social. Pero repito, la responsabilidad más importante que tiene una empresa es asegurar su supervivencia, que tiene infinidad de connotaciones. O sea, se tiene que tener un producto que es útil a la sociedad, tiene que tratar bien a sus colaboradores, tiene que estar bien organizada, tiene que tener una estrategia, en fin. Y pues, aún una empresa micro, mediana o pequeña puede beneficiarse, si no de un consejo con muchos integrantes, pues sí de personas que puedan asesorar a quienes administran el negocio sin estar involucrados en su gestión. Sí, creo que es una institución útil. Simplemente pues hay que, por decirlo coloquialmente, según el sapo, pues que sea la pedrada, ¿no? Por ahí, al final dijiste algo que es importantísimo que mantengan en cuenta, Alfonso, que es si vas a tener un consejo para una empresa, pues asegúrate que no esté en la gestión del negocio, ¿verdad? El consejero Así independiente es, pues, del que hablaba Manuel al principio. María, ¿tenías un comentario? Y yo nada más creo que sí, o sea, todas las empresas pymes deberíamos de ir caminando hacia una institucionalización de nuestras empresas. Y la institucionalización empieza con un gobierno corporativo. Y el gobierno corporativo en la forma de un consejo y puede ir creciendo y puede ir sofisticándose en el tiempo, pero definitivamente el órgano le da estructura a la empresa. Y además en el futuro la hace, digamos, primero más sólida y número dos, con cualidades necesarias para poder acceder inclusive a otras fuentes de fondeo que requieren que la empresa tenga esa institucionalización y ese gobierno corporativo. Entonces, creo que no hay que perder el tiempo. O sea, todas las empresas primero se benefician por los consejos que las personas puedan dar, pero además toda esta estructura apoya a la empresa para que se vuelva de cara, digamos, al mercado y a los inversionistas una empresa mucho más robusta y sólida. Perfecto, gracias María. Manuel, ¿algo que comentar con esto? No, yo creo que algo que se dijo, creo que lo dijo María, pero como muy de pasada. En esta época, yo también he encontrado muy valioso formar comités de los consejos, enfocados a diferentes aspectos y que apoyen al director en diferentes análisis con nuevas ideas o con nuevos enfoques para que al consejo en pleno se le presenten cosas ya más digeridas, ¿sí? Y nuevamente, el contar con estas herramientas tecnológicas digitales es una maravilla porque
te reúnes con un consejero que está en España y otro que está en Nueva York o que está en California y nadie se mueve de su oficina. Muy fácil y muy práctico. Claro. Perfecto. Muchas gracias, Manuel. Ya estamos llegando al término de nuestra sesión de panel y yo quisiera preguntarles si tienen algún comentario final de 1 minuto cada uno con relación a un consejo final que puedan dar con relación a la función del consejo o a su actitud ante este tiempo de crisis o a la preparación que viene para después. Si gustas, empezamos contigo, María, una muy breve recomendación. Bueno, voy a ocupar el espacio, tal vez para dar un mensaje que lo tomo con mucha importancia, es muy personal. Creo que hemos dejado de aprovechar el talento de las mujeres en los consejos de administración. Hay muy poca participación de mujeres y muy poca, todavía más pequeña, de mujeres independientes. Creo que las mujeres, ya lo decía yo al principio, además de poder dar una visión más diversa de las necesidades de nuestros clientes allá afuera, pues tenemos algunas características que apoyan en la discusión del boardroom. Somos resilientes a los cambios, podemos apoyar con todo este entorno de capital humano, que creo que es bien relevante. Y además, pues tenemos una visión estratégica del uso de los recursos de las empresas, pues muy dada a nuestro propio ADN. Entonces, creo que estas condiciones y muchas otras, por supuesto, deben de tomarse en cuenta para cuando reconfigures o configures tu gobierno corporativo, incluir a las mujeres ahí. Muchas gracias. Mil gracias, María. Manuel. No, pues yo creo que María tiene toda la razón del mundo. Y esto que ha pasado con la pandemia, pues ha enfatizado eso al máximo, ¿verdad? Los países que mejor han manejado la pandemia, la gran mayoría son liderados por mujeres. Yo creo que si ya de ahí no aprendemos, pues ya no aprendemos de nada. Eso está clarísimo, ¿verdad? Pero clarísimo. Ahora, además de eso, otra cosa que quería decir antes de terminar es que probablemente la recuperación económica nos llevará, no sé, 2, 3 años, porque dependemos demasiado de otras economías y de otras situaciones, pero la recuperación económica de cada empresa es responsabilidad de nosotros y no se vale que le echemos la culpa a lo que está pasando en el mundo, ¿verdad? Yo creo que cada quien tiene que ver cómo se reinventa y no utilizar lo que está pasando en el mundo para justificarse o sentir tranquilo de por qué no hemos encontrado otro camino. ¿Ok? De acuerdo. Gracias, Manuel. Alfonso. En línea con lo que dicen mis compañeros y producto pues de mi deformación financiera, yo lo que animaría a todas las empresas es a estar recurrentemente imaginándose el futuro y traduciéndolo en un estado de resultados y de flujo de efectivo. Hacer tantas proyecciones como sintamos que son necesarias en función del cambio en el entorno. Todos los días estamos aprendiendo. Ciertamente es un lugar común decir que la economía se está contrayendo. Sí, se está contrayendo. En algunos segmentos va a crecer, pero pues en términos generales se va a disminuir. Entonces, es un imperativo, lo dijo Manuel al principio y no quiero que se pierda. Necesitamos asegurar que tenemos el efectivo necesario para poder operar, pero también necesitamos estar planeando recurrentemente sobre posibles escenarios. Y yo la recomendación general que he hecho es planea para lo peor y trabaja para lograr lo mejor. Pero siempre ten ese rango de posibilidades de entre lo que pudiera ser lo peor que le pudiera pasar a tu empresa y lo que tendrías que hacer para que no pasara y tratar de corregirlo. En línea con eso también hay otra recomendación así final que creo que es muy importante y que tiene que ver con los colaboradores. Necesitamos imbuirles de confianza, necesitamos mantener una comunicación estrecha. Ya lo dije, pero lo quiero enfatizar porque creo que es muy importante. Algunos directores de negocios exitosamente, otra vez aprovechando la ventaja de la digitalización, producen brevísimos, cortos, semana a semana para decir
cómo vamos. Entonces, el hacer eso es fundamental para que nuestros colaboradores se sientan atendidos. Recuerden que lo que están buscando, están tan angustiados como nosotros, pero nosotros tenemos la responsabilidad de darles guías. Y entonces la comunicación intensa con los colaboradores se torna también en un asunto de capital importancia. Muchísimas gracias, Alfonso. Qué maravilla. La verdad es que feliz con su participación. Muchísimas gracias, María, Manuel, Alfonso. Les admiro, les aprecio y les agradezco profundamente el tiempo que nos han regalado, compartir sus conocimientos y sus experiencias en este tema tan importante. Muchísimas gracias por estar siempre dispuestos a colaborar. Muchas gracias. Gracias a ustedes, Carlos. A nuestra amable audiencia les pedimos por favor que llenen la encuesta que les aparece en su pantalla, por favor. GADE Business School está siempre esforzándose para colaborar de la mejor manera posible en su crecimiento profesional, en su crecimiento personal. Nos encanta estar cerca de nuestra comunidad. Y les recuerdo para el próximo miércoles nuestro webinar Preparing Startups for the Day After. Va a ser pues un webinar muy especial. Por aquí ya no pude sacar una pregunta que me hablaba sobre recomendaciones sobre emprendimientos, ¿verdad? Pues seguramente en este webinar van a encontrar ustedes muchas respuestas y buenos consejos. Tengan todos muy buenas tardes. Está bien que no podamos votar, pero déjenos ver cuáles fueron los resultados. A ver, muéstrenos algo por allí. Bien por ti, sobrina. Excelente, 91%. Normalmente la excelencia que Te pusiste en mute, Carlos. yo estoy en mute. Se me hace que Ya te estabas ok. en mute, estabas en mute. De repente te dejamos de oír porque dijeron perdón. all participants are muted. Ok, perdón. Pues acá tenemos, les agradezco mil. No todos votan, pero pues al menos 374 se fueron con una experiencia memorable del panel. Muchísimas palero. Así los evalúan siempre en el programa de consejeros. Oye, María participó en nuestro programa especial de Women for Boards en México, un consejero exclusivo para mujeres. Sí. De alto perfil. Y no sabes la experiencia tan increíble, pero sobre todo el network. Y ya llevo Se lo pueden no quitar. Te oyes, no te oíste. Todo el rollo que te aventaste. No. Es que déjennos 2 minutos aquí los hosts, a ver si nos pueden dejar 2 minutos. Le estaba contando que fue una experiencia muy, muy interesante, además de por lo que aprendimos, por la red que construimos entre nosotras. Creo que eso ha sido súper motivador, bien importante que las mujeres tengamos estos espacios en donde nos vayamos profesionalizando e impulsando unas a otras, y creo que para mí fue una experiencia increíble. Seguimos llevándonos muchísimo. De verdad, felicidades por el programa. Ojalá que más mujeres que estén aquí conectadas se metan a este programa. No, pero ya se desconectó todo el mundo, ya nomás estamos nosotros, ¿no? Sí, ya no estamos nosotros. Yo veo 396 participantes todavía. Sí, no, continuamos, pero muchísimas gracias de parte de GADE Business School por su tiempo. Ya están fuera, ¿no? No sé, encantados, Luis, de haber participado, y a nuestros brillantes panelistas también por haber estado con nosotros.